El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento un momento. El día de hoy estamos celebrando ya el último domingo de este tiempo litúrgico, de este tiempo ordinario, domingo 34. La próxima semana, Dios mediante, vamos a estar celebrando ya el primer domingo de Adviento. Y para este último domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta la solemnidad, la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. Esa es la fiesta, esa es la solemnidad que estamos celebrando el día de hoy. Y fíjense que esta fiesta, esta solemnidad, de alguna manera es relativamente nueva, por decirlo así. Tiene poco menos de 100 años si nosotros la comparamos con otras solemnidades de nuestro Señor. Y fue instituida en un año en el que, si bien está cercano a nosotros, 100 años más o menos, no se aparta mucho de la realidad que estamos viviendo hoy en nuestros días. Por eso a mí me gustaría compartir con ustedes algunos apuntes históricos que nos pueden ayudar para reflexionar esta fiesta, esta solemnidad hoy. Es decir, para vivir Cristo Rey hoy en nuestros días. Veremos que el contexto en el que se dio no está muy alejado de lo que estamos viviendo hoy en nuestros días. Y la misma fuerza con la que se invitó a los cristianos en ese tiempo es la misma fuerza con la que se nos invita hoy a nosotros. Esta solemnidad fue instituida por el Papa Pío XI en el año de 1925. En ese momento, cuando se instituye esta solemnidad, estaba marcada que se celebrara el último domingo del mes de octubre. Sin embargo, se modificó posteriormente hasta el último domingo del tiempo ordinario, que es el que estamos celebrando hoy aquí. El motivo, la razón por el que se modificó, pues darle un sentido un poco más profundo, lo que hemos escuchado precisamente en la segunda lectura. Con Jesús comenzamos el ciclo litúrgico y con Jesús terminamos. Jesús es principio, Jesús es el final. Jesús alfa y omega, como lo hemos escuchado justamente ahora. Ahora, ¿cuál es el contexto en el que se da, que existía en ese año, 1925, cuando se instituye esta solemnidad de Cristo Rey? Bueno, había una cultura laicista, había un apartamiento de la fe y también había persecución religiosa en muchos países. Por ejemplo, en México, de donde yo soy originario, que ahora mismo les contaré algunas cosillas también de cosas que sucedieron en esos años en México, ¿no? Entonces, ese era el contexto en el que se instituye esta fiesta. Apartamiento de la fe, hay laicismo, hay persecución religiosa. Entonces la Iglesia propone la fiesta, la solemnidad de Cristo Rey, para que los cristianos manifiesten no solamente de manera privada, sino también de manera pública, que Cristo reina en nuestras vidas, que reina en cada una de nuestras vidas. Es decir, primero hay que hacerlo, ese reino en nuestro interior, pero no necesariamente eso limita ese reino de Dios, como que solamente se quede en el interior, no, sino que estamos llamados a manifestarlo públicamente con nuestro testimonio. Les decía que uno de los países donde se llevó a cabo persecución fue en México, de donde yo soy originario. Y es curioso que la fiesta de Cristo Rey, la solemnidad, se instituye en 1925 y en México se da la persecución del año 1926 al 1929, persecución religiosa, donde estaba prohibido el culto público,
por parte del gobierno, incluso asesinatos a muchos cristianos. Entonces el pueblo se levantó en armas para defender la fe, que es este movimiento, lo habrán escuchado, y si no lo han escuchado, ahora lo escucharán, los famosos cristeros, ¿no?, que defendían la fe. ¿Contra quién? Contra el gobierno, de los cuales hubo muchos mártires y santos. ¿Y por qué les cuento esto? Porque el grito de guerra, de hecho hay un canto así que empieza, el grito de guerra que se daba era «Viva Cristo Rey». En ese tiempo era lo que gritaban estos cristeros por defender la fe. ¿Cuándo lo gritaban? Pues cuando iban a defender o cuando iban a morir. Uno de los casos que se ha conocido estos últimos años es San José Sánchez del Río, un niño de 12, 13 años que le estaban obligando a negar su fe y lo torturaron, y ya para matarle le dijeron: tu última oportunidad, niega tu fe. Y cuando le dicen eso, él dice: viva Cristo Rey, y murió de un disparo en la cabeza, así como en este caso muchos, ¿no? Entonces, este era el contexto que se vivía en algunos países, persecución, apartamiento de la fe de muchas personas, y se instituye esta fiesta para motivar a los cristianos a manifestar públicamente su fe, a no vivir reprimidos. Ahora piensen eso que se dio en esos años y pensémoslo ahora. ¿Hay laicismo, en la sociedad? Hay. ¿Hay apartamiento de la fe? Mucho. ¿Hay persecución? Hay persecución. Quizás en nuestra realidad más próxima no, pero hay muchos países que sí están viviendo eso. Y hoy más que nunca, esta fiesta, esta solemnidad la tenemos que vivir nosotros como cristianos con mucha valentía. Quizás no como se vivió lo que les contaba ahora en México, en ese extremo, porque eso es la realidad que no nos toca a nosotros aquí, pero sí manifestándolo con nuestra vida. Porque a veces a nosotros no nos gusta, o llegamos incluso a criticar de que vivimos en una sociedad anticristiana, apartado de la sociedad, que no quieren saber nada de Dios, pero muchas veces nosotros no hacemos nada para contrarrestar eso, cuando la fiesta, la solemnidad de Cristo Rey es una invitación precisamente a eso, para demostrar al mundo, a la sociedad, que Cristo vive en mi vida y yo estoy llamado a manifestarlo con mi testimonio a las demás personas. Esa es la fiesta que estamos celebrando el día de hoy. Y la iglesia no se sacó este título de Cristo Rey así nada más y ala, Cristo Rey. Tiene sus bases bíblicas y teológicas. De hecho, hemos escuchado la profecía de Daniel, la segunda lectura del Apocalipsis y precisamente el Evangelio del día de hoy. Que el Evangelio que acabamos de escuchar, la frase que yo creo que resalta aquí, que sobresale, es: mi reino no es de este mundo. Ahí lo dice al principio y al final de esta frase de una manera diferente. Mi reino no es de este mundo. Y luego dice: pero mi reino no es de aquí. Hay que entender esto de mi reino no es de este mundo. No quiere decir que el reino de Dios no se vive aquí en nuestra realidad temporal. Porque hemos dicho, estamos llamados a vivir ese reino de Dios en nuestro interior, que Dios reine en nuestra vida, pero eso no lo limita. El que Jesús diga mi reino no es de este mundo es porque no se refiere el reino de Dios a un reino político, como la lógica humana muchas veces lo entiende. Ustedes se acordarán de ese pasaje cuando intentan hacer rey a Jesús después de la multiplicación de los panes y de los peces, y Jesús se va, no permite que le hagan rey, porque ese no era el reinado que Cristo venía a traer. Se pensaba más en ese reinado político. ¿Y cuál es el reinado de Dios? El reinado de Cristo. Pues lo hemos dicho en otras reflexiones, en otros momentos. Un reino de paz, un reino de misericordia, un reino de perdón, un reino de vivir en la verdad, si lo podemos decir así, en la generalidad, como aparece en el Evangelio del día de hoy. Vivir en la verdad, honestidad, perdonando, amando, viviendo la unidad. ¿Y eso cómo podemos nosotros reflexionar eso? En primer lugar, nosotros. Cada uno desde su propia realidad. Nosotros amamos, somos personas de paz, nosotros perdonamos, somos compasivos con las demás personas. En mi familia hay unidad o hay desunión. En los matrimonios hay fidelidad o hay infidelidad. ¿Cómo estamos viviendo? Y en la sociedad,
en el trabajo. ¿Se vive honestamente? ¿Se vive y se trabaja con la verdad? ¿O vamos con la lógica del mundo? Hoy Jesús nos dice, mi reino no es de este mundo. Y nosotros sabemos cuál es ese reino de Dios. Pero muchas veces no lo vivimos porque nos cuesta. No queremos dar ese testimonio. Y esta fiesta, esta solemnidad que estamos viviendo el día de hoy es esa invitación a cada uno de nosotros. En primer lugar, nosotros. Que sea Dios el que reine en nuestra vida. Si no reina Dios en la vida de cada uno de nosotros, reinará algo o alguien más. Dígase el pecado, dígase personas, dígase cosas materiales. Y posteriormente con las personas más cercanas a nuestro alrededor, nuestras familias y después en la sociedad. Esa es la fiesta, la solemnidad de Cristo Rey que estamos celebrando el día de hoy. Y la iglesia nos la presenta para que a nosotros tengamos esa disposición y esa valentía para manifestarlo públicamente a las demás personas. ¿Cómo? A través de nuestro testimonio. Que así sea.